Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a estas pláticas, a estas conversaciones desde el Colegio de Sinaloa con el tema de educación superior. Hoy tenemos un invitado de lujo. Vamos a hablar como si estuviéramos a un lado en una mesa, tomándonos un café, con un excelente amigo, un invitado que ha integrado diferentes facetas en su muy interesante desarrollo profesional, que ha sido académico, consultor, político, diplomático. Solo señalaré algunos rasgos de su currículum vitae. Ha sido gobernador de su estado natal, en Aguascalientes. Fue embajador, recordemos, de México en la República de Chile. Fue secretario de Educación Pública del gobierno federal. Por supuesto, ha sido académico en diferentes instituciones de educación superior. Y ahora es presidente del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Me refiero, y ustedes lo están viendo, al maestro y amigo Otto Granados Roldán, que me aprecio en conocerlo de hace muchos años y ser su amigo, y darte la bienvenida, querido Otto. Desde el Colegio de Sinaloa te saludamos, te enviamos un fuerte abrazo y te agradecemos que hayas aceptado tener esta conversación sobre el tema tan importante para el desarrollo social en Iberoamérica como es la educación superior. Bienvenido. Mil gracias, Enrique. Gracias al doctor Enrique Villa y por supuesto al Colegio de Sinaloa por esta invitación a conversar sobre un tema que nos une y que nos apasiona. Quisiera hacer nada más una pequeña digresión a la generosa presentación que hizo el doctor Villa. Él dijo que somos amigos. En efecto, somos amigos y somos cómplices, o hemos sido cómplices en el pasado. Sí. Así que nada más para complementar con esa muy amable presentación. Y mil gracias, Enrique, por esta invitación a charlar. Yo preparé, de acuerdo con lo que el doctor Villa me había comentado hace unos días, una presentación con la que me quiero ayudar a apoyar en esta charla que vamos a tener, en donde voy a intentar mostrar 3 o 4 elementos que en mi opinión son importantes para analizar el momento en el que estamos en materia de educación superior, particularmente en Iberoamérica, para tener un punto de referencia, un punto de comparación que nos pueda servir. En segundo lugar, identificar, aunque sea brevemente, algunas transiciones, algunas disrupciones que en mi opinión estamos viendo en el modelo vigente de la educación superior, como tienen que ver con la transición a las economías del conocimiento, la emergencia de esto que llamamos ahora la revolución industrial 4.0, etcétera, etcétera. En tercer término, pasar revista a lo que está ocurriendo con la economía, con el mundo del empleo, para ver qué tanta o qué tan poca conexión estamos teniendo en este modelo de educación superior con el de la economía en toda la región. Y finalmente algunas 3 o 4 reflexiones que puedan ser importantes para quienes nos hagan el favor de seguirnos en esta conversación. Y si me lo permites, Enrique, voy a abrir la pantalla para... ya tienen ahí, ¿verdad? Correcto, ya la estamos viendo. Perfecto. Bueno, muy bien. Como les decía, esos son un poco los temas y me gustaría partir, Enrique, amigos, de dónde estamos exactamente. Y aquí tenemos buenas noticias y algunas no tan buenas o que son desafíos en la región. La primera de las cuales es que la matrícula ha crecido de manera importante. Hoy tenemos 30 millones de estudiantes de grado en toda la región de América Latina, el Caribe, más España y Portugal. 1.6 haciendo ya una maestría, 270,000 haciendo estudios de doctorado, lo cual es todavía, digamos, insuficiente, pero interesante en la medida en que ahí está un poco la semilla de la investigación y la innovación, que ya también se empieza a hacer de manera más robusta en las instituciones de educación de la región, de educación superior, como lo contaré un poco más adelante. Y luego también es un dato interesante el hecho de que ha habido más procesos de inclusión y de equidad.
Hoy del conjunto de los estudiantes de grado, pues tenemos aproximadamente 3 millones ya que provienen de estratos socioeconómicos rezagados. El porcentaje es insuficiente, digamos, todavía un poco desequilibrado por quintiles, pero ya muestra o aparentaba mostrar una tendencia hasta antes de la pandemia. En segundo lugar, como lo vemos aquí, pues en prácticamente todas las regiones del mundo, digamos las de desarrollo emergente, como son el caso de Asia, etcétera, también se muestra un poco una misma tendencia. Y esto ha pasado o está pasando también en el caso de México. De acuerdo con las últimas cifras del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa que maneja la SEP, hoy tenemos ya poco más de 4 millones de estudiantes en modalidad escolarizada, casi 870,000 haciendo estudios de educación superior en modalidades no escolarizados. La proporción entre instituciones públicas y privadas se mantiene más o menos 2/3 y 1/3 respectivamente, poco más de 5,700 instituciones de educación superior y una cobertura de 41.6%, que es ligeramente mayor a la que teníamos en el año de 2018. De tal manera que diríamos que esta primera fotografía es positiva, es optimista en el conjunto de la región. Por países, también los avances en esta matrícula son también importantes en casi toda la región, salvo los casos de Cuba, que yo atribuiría tal vez a una transición demográfica, alguna cosa así, como es el caso de Portugal y el caso de Puerto Rico, que no podría afirmar cuáles son las razones puntuales que hacen que estos dos países más, el caso de Puerto Rico, muestren una tendencia negativa en la variación del número de estudiantes por países. Luego también está, como consecuencia, pienso yo, de la expansión de las clases medias que se vivió en toda la región de América Latina y el Caribe hasta por lo menos 2019, una expansión en la provisión privada. Hoy, como podemos ver, ya prácticamente el sostenimiento público y el privado en las universidades y tecnológicos, instituciones de educación superior en la región es prácticamente a la mitad, poquito más de 50% son públicas, el resto ya son privadas, y en el conjunto de la región es un poco mayor que el caso mexicano, y en todas partes, como ustedes pueden ver ahí en la franja amarilla, pues hay países como el caso de Chile, por supuesto, que tiene un viejo modelo de provisión privada, el caso de Brasil, el caso de El Salvador, el caso de Perú, Puerto Rico mismo, Dominicana, etcétera, en donde ya son proveedores muy importantes las universidades privadas en la región. También se ha incrementado la tasa de graduación en la educación superior, prácticamente hasta un 74% en nuestras universidades. Hay más personal docente e investigador, como pueden ver, ha crecido el personal académico, principalmente, es cierto, en la docencia más que en la investigación, pero la tendencia es muy constante prácticamente desde 2010 hasta 2017, que es la última fecha, el último año disponible que tuvimos para este estudio. También hay una buena noticia en el sentido de que la participación de las mujeres es ya ligeramente mayoritaria, aproximadamente 55% ya de la matrícula la conforman mujeres en general. Los únicos dos casos, es curioso, es un fenómeno curioso, en donde estaría poquito por abajo del 50% la participación de las mujeres es México y Bolivia. En el caso de México, poquito abajo del 50%, 49% por ahí aproximadamente en esta composición por género. Y la universidad sigue mostrando que es una discusión muy importante que hemos conversado en otras ocasiones el doctor Villa y yo, sigue mostrando tasas de retorno todavía muy positivas. O sea, entre tener un título de educación superior
y no tenerlo, tener solamente un certificado de primaria, el premio salarial sigue siendo muy importante, pero, y por eso puse en el paréntesis el todavía, se empiezan ya a mostrar cifras que han reducido esa prima salarial que la gente normalmente obtenía al alcanzar un grado universitario. En suma, lo que tenemos son progresos evidentes con mayor acceso a la educación superior, más mujeres, el 55.4%, jóvenes de familias de bajos ingresos, entre los dos quintiles más bajos, el 1 y el 2, ya integran el 17% de la matrícula, el 16% son clases medias y el resto sigue siendo todavía los quintiles de más altos ingresos. No es exactamente la mejor proporción, la mejor distribución en términos de equidad e inclusión, pero por lo menos ya se muestra de una manera más que tiende a un mayor balanceo y a mayor acceso de los sectores menos favorecidos. También hay una mayor titulación en términos generales de estudiantes. Hay un problema de concentración de la matrícula, pero que vamos a ver más adelante, pero la titulación como promedio es cada año mayor. Y como ya dije, la prima salarial es todavía muy atractiva. Hasta aquí, digamos, una primera fotografía. Unas apreciaciones, estimado Otto. Me parece que con lo que has mostrado de la evolución, de cómo estamos en la educación superior iberoamérica, hay avances, como se señala en la última lámina, que son incontrovertibles. Sin embargo, hay un tema asociado a este crecimiento de cobertura, a este crecimiento de la matrícula. Por supuesto, hay más alumnos en la educación superior en todos los países de Iberoamérica, que tiene que ver con la calidad. ¿Cuál es tu opinión en relación a, muy recientemente, hago un paréntesis, se publicó uno de los rankings de las universidades mundiales, publicado por el Times Higher Education, que señala, en Londres, que señala que no existe ninguna universidad, sobre todo de América Latina, dentro de las primeras 200 universidades del mundo. La primera universidad que aparece en el ranking es después del lugar número 200, que es la Universidad de Sao Paulo, la Universidad, la USP, que se conoce en Brasil. México aparece después con la Universidad Autónoma Metropolitana, por ahí en el lugar número 600 de los 1.500, casi 1.600 universidades evaluadas. Después aparece la Universidad Nacional y otras universidades de América Latina. Si bien hay un avance importante, como se ha señalado, ¿consideras que el tema de calidad todavía no está suficientemente resuelto, no está suficientemente discutido, tiene una repercusión directa, por supuesto, en los recursos necesarios para llevar a tal o cual universidad a estar dentro de las primeras universidades del mundo? ¿Qué piensas en relación a este tema? Yo coincido plenamente. A ver, mi primera apreciación sería que todavía no tenemos un concepto razonablemente claro y homologado de lo que entendemos cuando hablamos de calidad. Pero en particular el ranking que tú acabas de citar, el del Times Higher Education, a mí en lo personal es uno de los que me parece más completos, porque como recordarán, incluye 5 componentes: Correcto. Empleabilidad, internacionalización, investigación, etcétera, etcétera. Y en ese sentido da una fotografía razonablemente ilustrativa de cómo estamos. En ese sentido, yo advertiría quizá 3 componentes o 3 indicadores que nos pueden ayudar a aproximarnos a una noción de calidad. La primera, en efecto, la posición en la que aparecen nuestras instituciones en este ranking, como bien ya lo mencionaste, en el caso de América Latina, salvo la de Sao Paulo, todas las demás andan del 600 en adelante. Correcto. Todas las demás. Y esto yo creo que tiene relevancia, Enrique, en la medida en que me parece que como países, como sistemas educativos y como economías, debemos pensar ya que no competimos solo entre nosotros en América Latina, sino competimos contra el mundo, entre otras muchas cosas, por la movilidad, por las cadenas de suministro, entre las industrias, los sectores, etcétera, etcétera.
Entonces, el ejercicio comparativo ya no puede ser solo entre nosotros, sino que tiene que ser vis a vis, pues, universidades asiáticas o de otras regiones del mundo, como para tener una idea más proporcionada del lugar en donde estamos. El segundo elemento donde yo advierto un problema, quizás asociado a esto mismo, es que todavía los sistemas de aseguramiento de la calidad en América Latina particularmente son muy heterogéneos. En algunos casos son obligatorios, como es el caso de Chile particularmente, pero en otros son voluntarios. Tampoco tenemos un sistema regional estandarizado de acreditaciones, por ejemplo. Esta fue la razón por la cual la OIE acaba de lanzar, junto con la CONEAU de Argentina, una propuesta, una iniciativa para crear un verdadero sistema de aseguramiento de la calidad y de la acreditación en las universidades de la región, que esperamos, es un proceso difícil siempre, hay muchas resistencias, tiene complejidades políticas de todo tipo, pero en la medida en que podamos elevar los estándares e irlos más o menos homologando en la región, en esa misma medida podremos saber exactamente cuál es el mapa de navegación en materia de calidad. Y un tercer componente que nos dice mucho es cómo reacciona el mundo laboral ante la empleabilidad de nuestros egresados, de lo que voy a hablar un poquito más adelante. Y también ahí hay focos, hay de todos, focos rojos, focos amarillos, alguno que otro verde, pero sí nos dan una idea que eventualmente nos puede permitir encontrar más y mejores áreas de oportunidad. Y voy a hablar un poquito más adelante de ello, Enrique. Perfecto. Entonces, decía yo que a esta primera buena fotografía le surgen algunos nubarrones, algunas disrupciones que tienen que ver con fenómenos que ya venían desde antes. Es muy importante en este sentido, Enrique, no olvidar que algunas de las tendencias que voy a recordar ahora ya venían desde antes de la pandemia, y simplemente las va a modificar, las va a acelerar, en algunos casos las puede hacer más graduales o más lentas, pero en mi opinión no van a cambiar de manera sustantiva como para que después de la pandemia algún día, esperemos que termine esta pesadilla, estos elementos, estas disrupciones sean muy distintas de lo que vemos ahora. La primera, por ejemplo, es como la más obvia, la de tipo demográfico. Nos estamos volviendo sociedades cada vez un poco más achatadas, como dicen los demógrafos, en la parte media de la pirámide, que se conjuga con al menos tres tendencias, en mi opinión. La primera es que la fertilidad viene a la baja, de 2.37 tenderá a ser menos de 2, 1.87, según todos los pronósticos de Naciones Unidas, por ejemplo, de The Lancet en 2050, contra la tasa de reemplazo óptima, que sería de 2.1, lo cual a su vez va a tener otros efectos importantes sobre la migración, etcétera, ¿no? Una segunda es que, por virtud de las mejoras en los sistemas de educación y de salud particularmente, pues la esperanza de vida va al alza. En 1970 teníamos 59 años, hoy tenemos en promedio 75 años en el mundo. Una tercera tendencia es que la población en los 50 países más pobres y más acentuada tras la pandemia, pues va a seguir creciendo a tasas altas hasta el año 2050. Entonces seguiremos viendo, último comentario, en esta disrupción, que la migración, tanto entre países, la migración internacional como dentro de los países, va a seguir aumentando. Los pronósticos de la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, calculan que en el año 2050 el movimiento de personas en un año puede llegar hasta 400 millones de seres humanos, de 272 que tuvimos el año pasado. O sea, ya la migración de 2019 fue pues prácticamente el doble de la población total de México. Y esto va a generar enormes tensiones, enormes presiones de todo tipo, entre otras cosas, en la forma como la gente va a ir o se va a mover a los lugares donde haya trabajo, o el trabajo, sobre todo, digamos, la economía más innovadora, la que esté adquiriendo
grados de mayor complejidad, se va a ir a donde encuentre la gente preparada, pues que es un poco la puerta de salida de los egresados de nuestras universidades. En el caso, por ejemplo, también lo vamos a ver, Enrique, en el caso de la migración dentro de los países. Ya al día de hoy, por ejemplo, en el caso mexicano, de tres grandes zonas metropolitanas que teníamos en los años 50, hoy tenemos ya 59, prácticamente 74 zonas metropolitanas, en el caso mexicano, donde ya vive cerca del 80% de la población. Entonces, esos efectos a nivel global que yo comentaba, los vamos a ver a escala en el caso de esas grandes zonas metropolitanas que hoy tenemos. La segunda gran transición que yo advierto que es muy obvia, no me detendré mucho en esto, todos la conocemos, es que el mundo del conocimiento se ha vuelto cada vez más veloz. La producción global de conocimiento se está duplicando ya cada 2 o 3 años, se publican nuevos teoremas matemáticos al año, se calcula que unos 200,000, hay más de 220,000 artículos ya que se publican al año en revistas Solo en ingeniería. especializadas en ingeniería, los contenidos digitales, el problema ya no es un poco la cantidad, sino la selectividad, etcétera. Entonces, esto en mi opinión constituye una presión importante sobre, por ejemplo, los planes y programas de estudio en las universidades, la currícula, porque eventualmente en determinadas disciplinas, en un año, en un ciclo de la carrera, digamos 4 años o 5 años, el mapa curricular que teníamos en el año 1 respecto del año 4 o del año 5, cuando están saliendo los egresados, pudo haber cambiado de manera importante. Sobre todo en aquellas disciplinas en donde la velocidad de la generación del conocimiento, pues plantea que apenas en 5 años pueda haber nuevos hallazgos, cosas de distinta naturaleza que naturalmente impactan a los planes, a una currícula rígida. Cuando yo estudié, Enrique, en los años 70, Derecho en la UNAM, mi programa de estudios contenía exactamente 52 materias. Acabo de ver el programa de estudios de Derecho de alguna otra universidad, la de San Luis Potosí, por ejemplo, y tiene 53 materias. Las 52 que yo estudié en los años 70, respecto de las 53 que tiene ahora el programa de estudios, son prácticamente las mismas. Ahí es posible que no tengamos problema a lo largo de la carrera, pero me pregunto en otras, como por ejemplo las ingenierías relacionadas con asuntos tecnológicos, con información, con comunicación, etcétera. Bueno, si esta velocidad del conocimiento es más o menos exacta, pues entonces, en estricta lógica, en el año 2, 3 o 4, habrá cambiado un poco la malla curricular con la que yo empecé una carrera. Y esto es algo, en mi opinión, que las universidades tienen que estar monitoreando prácticamente en tiempo real. Y la otra consecuencia de esta revolución del conocimiento es que la velocidad misma pues está rezagando a ciertos sectores económicos y entonces les impide internalizar talento, que es hoy, creo yo, el activo más valioso que puede tener la economía o las empresas. Una tercera, como consecuencia muy directa del anterior, creo yo, es que la generación de empleos, me refiero a los buenos empleos que tienen mayor valor agregado, que muestran mejor desempeño salarial, etcétera, se está produciendo en áreas precisamente que tienen ese componente de conocimiento, de innovación, de valor agregado. Un estudio de hace unos pocos años de la OCDE nos sugería o indicaba que 8 de cada 10 nuevos empleos pues se están generando en sectores como tecnologías de la información y la comunicación, salud, por supuesto, robótica, servicios, desarrollo urbano, etcétera, etcétera. Y justamente ya en plena pandemia se salió un poco, lo pongo como ejemplo, este Top Emerging Jobs en los Estados Unidos para este año. Y si uno se fija en estos 8 que tengo en pantalla, todos están relacionados con algún área de estas innovadoras de lo que llamamos la nueva o la cuarta revolución industrial. La gran interrogante es que no sabemos
exactamente cuáles van a ser los saldos de la pandemia. Si uno entra al buscador de Google, Enrique, y le pone uno ahí, por ejemplo, COVID y educación superior, salen más de 1,000 millones de entradas. La última vez que lo consulté era unos cuantos días, me parece que eran 1,200 y demás. En la OI nosotros hicimos un repositorio de reportes, estudios, informes, encuestas con la pandemia, durante la pandemia, solamente en educación superior, y logramos reunir, pues no sé, 2,300, 2,500 estudios, ¿no? Ninguno de ellos tiene obviamente la varita mágica de la predicción exacta del día después, pero va a llegar algún día. Sin embargo, los datos por ahora sí son en algunos casos preocupantes y en otros casos de plano alarmantes. Por ejemplo, ya sabemos que se quedaron, nomás en la región de América Latina, 27 millones de estudiantes sin clases presenciales. Estoy descontando los de España y Portugal. De esos, aproximadamente unos 2,5 millones se debieron haber graduado este año. Entonces, los chicos que salieron en julio o en agosto, que terminaron la carrera, que lograron graduarse, etcétera, van a salir al mundo laboral, a un mundo laboral completamente distinto al del año pasado, y no se diga al de hace 4 años cuando empezaron a estudiar. Hay indicadores ya esos y medidos en todos los niveles educativos de abandono escolar y de pérdidas de aprendizajes. El abandono y sobre todo la pérdida de aprendizaje va a generar aproximadamente una pérdida de ingresos de entre el 7 y el 10% por año escolar perdido. No hay todavía estudios regionales completos sobre los costos socioemocionales, pero algunas encuestas levantadas en universidades, pues sí ya nos dicen que entre el 80 y el 91% de los muchachos padecen algún tipo de alteración mental, básicamente 4: estrés, ansiedad, depresión y miedo. Y esto evidentemente puede tener un impacto. Hay un estudio de hace unos cuantos años de alguna universidad alemana, me parece que fue del Instituto Max Planck, junto con alguna otra, que sí estudió lo que había pasado con este factor al final de la Segunda Guerra Mundial. Y hubo gente que estaba en las universidades o en la escuela hacia el año 1944, 1945, cuando acaba la Guerra Mundial, y todavía 3 y 4 décadas después manifestaba algún tipo de herencia en su formación, en su arquitectura socioemocional, derivada precisamente de lo que vivió en su juventud al final de la Segunda Guerra. Luego la CEPAL pues ha pronosticado que vamos a perder en la región aproximadamente 8,5 millones de empleos. El tema de las deudas estudiantiles, no es el caso mexicano, porque este no es un problema, pero sí lo es en el caso de Chile, y de manera muy importante, y no se diga en el caso de Estados Unidos, que es ya verdaderamente un volumen de deuda estudiantil absolutamente escandaloso, dramático e impagable. Que Entonces, incluso, si me permite hacer un comentario, Otto, claro, que incluso en este último caso está poniendo en dudas la sobrevivencia de algunas universidades en Estados Unidos. Se calcula que hay algunas que podrían ya bajar la cortina a finales de este año y otras que seguramente van a tener problemas financieros para el próximo año. Pero quizá aprovechando esta lámina, y asociando a los elementos previos que has mencionado, haría algún comentario preguntándote algunas cosas también. A ver, para entender lo que está pasando en la educación superior iberoamericana y en el mundo, por supuesto, hay que entender cómo venía funcionando la universidad antes de la pandemia. Y por supuesto, cuáles eran los retos que tenía en el caso mexicano la educación superior. Cada 6 años, recordemos, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ha hecho un recuento en un diagnóstico que se le presenta siempre a la autoridad educativa, a la Secretaría de Educación Pública, para manifestar por parte del sector universitario cuáles son aquellos retos, aquellas preocupaciones que manifiesta el sector.
En este caso específico en nuestro país, la NUIES presentó un diagnóstico y proponía una serie de acciones. Y en este diagnóstico señalaba retos relacionados con la calidad de lo que hemos hablado. La pobre visibilidad internacional. Por supuesto, seguimos teniendo retos asociados al tema del financiamiento, retos asociados al tema de la pertinencia, esto que señalas de cómo se está moviendo el entorno socioeconómico y cómo la universidad tiene que cambiar. Curiosamente, una institución que ha permanecido por un lado en el tiempo, te recuerdo y a los amigos que nos están viendo y escuchando, hay 3 instituciones que han permanecido en el tiempo porque se han sabido adaptar. Uno son, por supuesto, la iglesia, ¿no? El otro sector muy importante son los militares, los ejércitos. Y el tercero son las universidades. Han sabido moverse, adaptándose a un entorno cada vez más cambiante. Sin embargo, la universidad también es bastante conservadora. Poder cambiar los programas de estudio para estar acorde a lo que está demandando el sector productivo en este momento, le tarda mucho tiempo. Son muchos, sobre todo las universidades grandes. ¿Cómo hacer para que esos retos que estaban antes de la pandemia, que van a estar ahí esperando, esos no se han resuelto? Lo peor que va a pasar enfatizando en esta lámina, es que van a sumarse otros. Problemas de exclusión, han abandonado los estudios por diferentes razones, muchos estudiantes en México y seguramente en América Latina. Se estima que probablemente haya una disminución entre el 12 y el 13% de la matrícula para este ciclo escolar. ¿Cómo hacer para que sumando, es decir, cómo tiene que reaccionar, que es muy complicado para un sistema de educación superior en nuestro país que debe de tener una correlación directa con la política pública que desarrolla la educación superior? ¿Cómo la ves, Otto? A ver, yo diría que uno de los elementos que la pandemia puede aportar, volviendo a esta frase muy trillada, pero que es cierta, de que toda crisis al final también puede ser una oportunidad, nos debiera mover, en mi opinión, llamémosle, a una gran reflexión nacional e incluso regional sobre la educación superior y la economía y el empleo en este momento. ¿Por qué razón? Primero, porque me parece a mí que estamos en una situación, llamémosle oportuna, como para revisar con toda honestidad, con toda franqueza, si el modelo actual que tenemos, la composición de las carreras, los modelos de financiamiento, las estructuras de gobernanza, etcétera, responden efectivamente a las demandas del siglo XXI que ya venían, algunas de las cuales he mencionado y otras que mencionaré un poco más adelante. En segundo lugar, aunque venimos oyéndolo desde, creo, por lo menos desde los años 70, cuando la gran expansión de universidades en México, el tema de conexión, el tema de vinculación entre el mundo educativo y el mundo de la economía todavía es una asignatura pendiente. Porque los incentivos para el crecimiento de las universidades van en un camino distinto al de lo que demandan economías que pueden transitar hacia niveles mayores de valor agregado, de innovación, etcétera, etcétera. Y esto pasa en México y esto pasa en América Latina, no es un fenómeno solamente nuestro. Y en tercer lugar, porque al final del día, por razones demográficas que yo citaba hace un momento, digamos, en los próximos 10 años quizá o 20 años, nos va a mover de una estructura de universidades pensada básicamente para producir títulos a otra de universidades o instituciones de educación superior, para ser más comprensivo, que generen innovación,
investigación, conocimiento, soluciones, simplemente por razones demográficas. Y hay algunas que ya está ocurriendo que ya está ocurriendo. Por ejemplo, algunas universidades públicas que yo conozco, más o menos, que están poniéndose muy bien las pilas, pensando con un sentido visionario, como la Autónoma de Nuevo León, como la de Aguascalientes, etcétera, pues ya están un poco en la reflexión de un modelo disruptivo en este sentido que responda con mucho mayor agilidad a las demandas de su entorno y a las expectativas de sus estudiantes. Entonces, me parece a mí que la iniciativa de ley de educación superior que está ahora en discusión en el Congreso, que no es mala, me parece que es bastante razonable, pudiera ser en todo caso un buen pretexto como para provocar en los próximos años esta reflexión nacional, insisto, muy honesta entre todos los actores públicos y privados, gobierno federal, gobiernos estatales, en algunos casos incluso municipales, para ver hacia dónde va nuestro modelo de educación superior para los próximos 10, 20 o 30 años, ¿no? Muy bien, muy bien. Estas transiciones un poco y estos efectos iniciales del COVID, al final del día, si uno los mete en una coctelera, pues se van a enfrentar con nuevos desafíos, Enrique, que también ya venían. El primero de ellos es que al final la escuela, no digo la universidad, digo en general, las escuelas están perdiendo centralidad. Por ejemplo, si uno ve a nivel de educación básica, fenómenos como el homeschooling están creciendo. En Estados Unidos se estima que hay 2.4 millones ya de chicos estudiando en su casa. En varios estados de la Unión Americana tienen ya reconocimiento oficial. Siguen los planes de estudio del estado de Texas o de cualquiera de estos. Ya son 2.4 millones. En México no tenemos cifras todavía, pero hay una iniciativa de particulares que está intentando levantar un censo desde antes de la pandemia para ver cuántos niños en el grupo atípico de la educación básica estaban estudiando ya en sus casas y demás. Y luego aprendizaje independiente y demás. Un segundo desafío es que la escuela, o sea, el espacio físico que llamamos escuela, pues ya compite con otros medios de formación, de transmisión o adquisición de información y conocimiento. Es decir, los niños de ahora ya nacen prácticamente con habilidades digitales, entonces de pronto la estructura tradicional, convencional del aula, de la maestra, etcétera, etcétera, les resulta un poco la prehistoria, ¿no? Un tercero es que los hallazgos neurológicos y cognitivos están surgiendo a la velocidad de la luz. Estoy exagerando, pero casi, casi. Entonces, nos va a llevar a que rediseñemos un poco la estructura de los modelos educativos, pues para darle mucho más importancia a las habilidades blandas y luego va a poner a las universidades a pensar sobre si el acento está en las disciplinas curriculares, como es lo tradicional, o en el desarrollo de las competencias. Una cuarta que ya mencioné, un poco todo el impacto de la revolución industrial 4.0, y al final del día la gran interrogante que algunos rectores piensan, comentan, te platican, es un poco cuál es nuestro papel, producir títulos y grados o producir innovación y conocimiento. Y entonces nos vamos por una educación integral, como era un poco la filosofía o es de muchas universidades, o nos vamos a una vocación de mucho mayor especialización. Vamos a ver. ¿Consideras que en este tema último, como puede suceder también en la educación básica, los cambios podrían ser liderados y originados desde los estados o podría ser imposible si estos no se inducen a través de la autoridad federal? Es decir, me refiero a la Secretaría o a la Subsecretaría de Educación Superior, si esta no orienta estos cambios para discutir temas fundamentales como el de producir, el de tener esquemas de formación
de vanguardia, utilizando las nuevas tendencias hacia la revolución industrial 4.0, con grupos de investigación sólidos, etcétera. Mi pregunta va orientada es, ¿dónde se podría originar este movimiento en nuestro país de manera concreta? No, pues el mecanismo ideal sería una acumulación de voluntades y de inteligencias de ambos niveles de gobierno. Eso sería el esquema ideal. Pero hay que ser realistas, Enrique, en el sentido de que al final los aparatos burocráticos de México y de países de esta escala, Brasil, Argentina, Colombia, son muy pesados. Correcto. Entonces, los ministerios nacionales, las secretarías de educación nacionales, tienen, digamos, son tan grandes que su capacidad de respuesta es, por definición e inevitablemente, lenta, poco ágil. Y añádeles también un factor, digamos, de organización interna, que es que en el caso de la SEP de México, como en el caso de otros países, pues la mayor energía, las autoridades suelen concentrarla en la educación básica, Correcto. en primer lugar, y luego en la educación media superior, simplemente por razones de escala. De los 37 millones que tenemos en México, en todos los niveles educativos de estudiantes, pues obviamente la mayor parte, el 80% o más, pues son educación básica y educación media superior. Entonces, una opción que a mí me parece que puede resultar es trabajar mucho más a nivel subnacional. Y digo subnacional para incluir no solo los gobiernos estatales, desde luego, sino también algunas ciudades importantes que ya tienen más población que algunos estados de los pequeños, ¿no? Claro. Estoy hablando de ciudades que no son capitales, Tijuana, Ciudad Juárez, León, etcétera, etcétera, en donde yo creo que la autoridad municipal, si no lo está haciendo, debiera empezar a preocuparse porque parte de este tema pues tiene impacto en el desarrollo de estas ciudades que acabo de mencionar, la empleabilidad de los egresados que estén ahí, depende de los niveles de crecimiento de estas ciudades, en fin, por muchas razones. Entonces, lo ideal sería efectivamente una reflexión de este tipo con todos los niveles de gobierno involucrados, con las universidades públicas, con las universidades privadas, en esa dirección. Pero, insisto, reconociendo las dificultades de ritmo, de agilidad, de flexibilidad, yo creo que los gobiernos estatales, municipales y las universidades estatales pueden arrojar o construir un diálogo mucho más rápido y productivo a su escala, digamos, a escala estatal o subnacional. Algunos de estos desafíos, como digo, ya los estamos viendo. Voy a poner quizá un par de ejemplos. Hay muchas estimaciones de qué tanto la robotización va a reemplazar, digamos, al capital humano desde antes de esto y durante la pandemia. Pero vamos a poner dos ejemplos, que estos sí son reales. Las estimaciones, los pronósticos pueden ser controvertidos, algunos dicen que se está exagerando, etcétera, etcétera, pero hay algunos datos ya más o menos duros en esta dirección. Por ejemplo, el stock de robots industriales ya en operación, en economía, en la manufactura, en sectores industriales en todo el mundo, venía ya creciendo a una tasa promedio del 14% anual. Se calcula, el año pasado, por ejemplo, ya había casi 2.8 millones de robots incorporados a los procesos industriales y manufactureros. El pronóstico para este año es que iban a ser a 3.152.000, según la Federación Internacional de Robótica. Evidentemente, este dato va a ser mucho mayor, simplemente por efecto de la pandemia. Entonces, aquí hay un dato. Ahora, ¿cuántos de estos robots reemplazaron a seres humanos y de qué nivel educativo? Pues eso no lo sabemos. Yo tiendo a pensar que reemplazaron más bien la mano de obra poco calificada o de muy baja calificación, más que al talento que egresa de las universidades. Pero en cualquier caso, se irán volviendo más sofisticados los usos industriales de los robots, y esto que ahora reemplaza personal de baja calificación,
el día de mañana puede reemplazar a personal de mediana calificación y quizá pasado mañana de alta calificación. Dos ejemplos de esta semana que monitoré para esta charla contigo, Enrique. Una es que el Instituto Max Planck de Alemania está desarrollando ya un robot para generar abrazos en la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en tiempos de pandemia, como lo mencioné en el caso de los estudiantes, están aflorando muchas de nuestras males más íntimos, la soledad, etcétera, etcétera. Y como bien sabemos, las endorfinas y todas estas cosas se potencian con el contacto físico, que ahora lo tenemos interrumpido por razones de pandemia. Entonces el Max Planck está desarrollando prototipos automatizados que tienen sensores de distinta naturaleza, que tienen materiales, digamos, agradables, etcétera, etcétera, para medir un poco qué pasa en ese contacto físico entre un ser humano y un robot de esta naturaleza. Parece de ciencia ficción, pero es lo que está pasando. Y el otro fue justamente del domingo 25 de octubre, del domingo pasado, que se celebró, como todos supimos, un plebiscito en Chile para convocar a redactar una nueva constitución. Bueno, en las mesas de votación, las casillas electorales chilenas, había robots como este que tenemos al lado derecho de la pantalla, que tenía ya algunas aplicaciones, digamos, básicas, como para ayudarte por dónde votar, dónde estaba exactamente la urna, cositas de ese tipo, pero que ya funcionaron de manera normal, como antes hubiera hecho un becario o un voluntario del instituto, de los institutos electorales en cualquiera de estos países. Y la tercera dato es que McKinsey levantó en el mes de julio una encuesta con 800 grandes empresas de 9 países, de China, Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera, para preguntarles a los empleadores cómo habían impactado la pandemia en algunos de sus procesos. El 85% de las compañías declararon que ya han acelerado los procesos de digitalización. Y el 67% dijo que ya aceleraron sus procesos de automatización y de incorporación o uso de inteligencia artificial. O sea, como dice este ejecutivo de Microsoft, en 2 meses tuvimos que hacer transiciones o acelerar procesos que en otras condiciones nos hubieran tardado quizá 2 años. Entonces, sea cierto o no el pronóstico de la robotización intensiva, por lo pronto ya vemos algunas señales y algunos datos que nos tienen que mover a pensar un poco en cuál es la conexión, el impacto que estos fenómenos tienen sobre nuestro modelo de educación superior. Como decía justamente Otto Winston Churchill, cabe muy bien la frase en esto que acabas de señalar. Es decir, él decía, nunca dejes que una buena crisis se desperdicie. Claro, claro. ¿Cómo hacer? Obviamente parece un cliché hablar de que las crisis producen cambios, etcétera, pero es una cosa evidente por los datos que estamos viendo. Es decir, ¿cómo hacer? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está moviendo el entorno industrial, el entorno socioeconómico, la propia institución de educación superior ante una crisis, ante un evento que no estaba planeado, que no estaba en el plan estratégico de ninguna institución de educación superior ni de ningún país posiblemente, ¿no? Yo creo que hay un fenómeno que puede estar pasando, es decir, lo que acabo un poco de mostrar, así como tendencias, como disrupciones o como ejemplos, obviamente va a tener un impacto sobre este modelo educativo, porque va a tener que adoptar, y no me refiero solo a la universidad, me refiero a todos los niveles, un enfoque más holístico, tener una visión más de mediano y largo plazo, de construir modelos, más aprendizaje, más autonomía, de tal manera que podremos llegar quizá el día de mañana, en un futuro, a tener menos escuela, pero más educación. Claro. Fíjate,
Si nosotros nos ponemos a pensar, a ver, los sistemas educativos funcionan mucho como silos en México, en cualquier parte de América Latina. La educación básica está por un lado, la media superior por otro y la superior por otro. Y los esfuerzos de articulación, pues, hombre, se han hecho graduales, pero todavía muy insuficientes, y esto pasa en prácticamente toda nuestra región. Bueno, si esto es así, en educación básica, un chico que entró hoy, en el año 2020, al primero de primaria, si todo va bien con su vida, si las condiciones lo permiten y demás, estará terminando su carrera dentro de más o menos 17 años. Correcto. En el año 2036 o 2037. Y empezar a trabajar ese mismo año o el día siguiente. Entonces, cuando uno se pregunta cómo habrá cambiado todo esto en los próximos 17 años, ni siquiera podemos imaginárnoslo a la velocidad de lo que estamos viendo. Entonces, un maestro, una maestra de primero de primaria de este chico que entró este año, no puede ya pensar como ha sido tradicional, como un silo, sino que tiene que saber o entender o tratar de comprender que su alumno de ese primer año, de este año, dentro de 16 o 17 años, habrá terminado una carrera. Por lo tanto, muchos de los componentes educativos, de aprendizaje, etcétera, etcétera, con los que debe trabajar hoy, deben estar pensados para los próximos 17 años. Correcto. Y esa mentalidad, yo sé que es muy compleja, porque siempre hemos hecho las cosas de la misma manera, pero tenemos que por lo menos inocular por ahí el que pensemos que ese chico de este año, en menos de 2 décadas, va a estar en otra condición y tenemos que prepararlo desde ahora para poder competir adecuadamente en ese momento, porque muchos de los nuevos ingredientes o componentes que está demandando la economía en este momento ya no son los de antes. Más adelante. Eso significaría que un día después de que termine la pandemia, cuando los semáforos aquí en México y en todo Iberoamérica se pongan en verde, se haya reflexionado suficientemente para que pasen cosas de manera diferente en el campo de la educación, de los modelos educativos. Lo peor que puede pasar es que regresemos el día primero, después de la pandemia, a hacer lo mismo que veníamos haciendo. Porque ahí no se aprovecha este terremoto, esta pandemia que se dio en el mundo, para hacer cambios orientados a un nuevo entorno. Es decir, la universidad ya no debe de ser la misma, la educación en su conjunto. Sí, yo coincido plenamente. A la pandemia, ¿no? Con muchos colegas con los que estoy hablando en la OI, etcétera, hemos tenido justamente una discusión muy interesante en la dirección que tú apuntas, Enrique, porque si después de la pandemia esa nueva normalidad va a ser como la vieja normalidad, pues entonces estamos perdidos, ¿no? El chiste es que aprovechemos esta circunstancia para que la vieja normalidad se convierta en una verdadera transformación integral. Correcto. Mucho más radical, mucho más de fondo. No será rápida. Los efectos de todo tipo de la pandemia pues van a durar unos años. Pero bueno, por lo pronto podemos pensar, reflexionar, echar a rodar ideas en esa dirección. Para el caso, por ejemplo, de la educación superior, me parece que hay por lo menos 5 prioridades en las que tenemos que pensar. Primera, como ya dije, un rediseño integral de la oferta educativa, de la estructura curricular. Segundo, cómo crear redes y sinergias mucho más estrechas con los mercados económicos y laborales. Tercero, cómo avanzar para no quedarnos un poco en esa interrogante, producir títulos o innovación, sino cómo hacer, cómo nuclear en torno a una institución de educación superior un ecosistema de investigación aplicada, innovación y desarrollo, que no es que vaya por un lado, sino que ahí entra el posgrado,
ahí entra los centros de investigación, etcétera, etcétera, ahí entra la industria y que esto articule un ecosistema. Cuarto, que es un área de oportunidad, creo yo, en este momento bastante interesante, cómo impulsar una formación profesional técnica de manera mucho más robusta, mucho más intensa, que ha demostrado ser una alternativa, una opción. Hay países cuyas economías han podido crecer aprovechando el talento generado por la formación profesional, o sea, niveles de técnicos medios, técnico superior universitario, el caso de Alemania, de Austria, de Suiza y de otros más. Y finalmente, cómo asumir como parte de nuestro lenguaje cotidiano en una universidad la productividad, la competitividad y el emprendimiento. Ahora voy a compartir una encuesta precisamente con las universidades. Y nomás déjame dar 3 ejemplos, quizá 4. Primero, en la parte de innovación. A mí me llamó mucho la atención ahora con la discusión reciente, fideicomiso y todo lo demás, y por supuesto soy un ferviente creyente de los valores y la importancia de la ciencia, de la investigación, de la innovación, etcétera, pero todavía a nivel de América Latina estamos muy rezagados. En el informe que presenta la OMPI cada año, y tú fuiste director general del CONACYT y lo conoces mucho mejor que yo, hay una gran cantidad de interrogantes, o por lo menos de interrogantes que a uno le quedan después de revisar los informes anuales, en donde sale, por ejemplo, el top 10, pues es más o menos los de siempre, ¿no? Estados Unidos, Singapur, Suiza, etcétera, etcétera. Pero en el caso de América Latina, hay 5 países que son los líderes: Chile, Costa Rica, México, Uruguay y Brasil, que llaman la atención, aunque no pinten mucho en términos globales, pero llaman la atención. El caso de México, porque como quiera que sea, ya tenemos una estructura económica industrial, digamos que sofisticada. O sea, no somos un país productor de commodities, sino cada vez más de bienes y servicios de mediano valor agregado, algunas un poquito más arriba, etcétera, etcétera. Y la complejidad de la canasta exportadora mexicana es cada vez más elevada. Yo diría, me atrevería a decir que es incluso la más completa y compleja y diversificada de toda América Latina, incluido Brasil. En el caso de Chile, por ejemplo, que tiene una estructura todavía muy basada en los commodities, han hecho una gran cantidad de esfuerzo innovador, Enrique, pero aliados precisamente entre el sector minero. Hay un consejo que le llaman Consejo Nacional de Productividad Minera o algo así, en donde confluyen la industria minera, muy importante en Chile, la más importante, y las universidades, para generar innovaciones, lo que le permitió pues ya aparecer un poco más en el ranking de innovación. El caso de Costa Rica, acuérdate, cuando llegó Intel a Costa Rica, hizo toda una revolución porque se casó prácticamente con la Universidad Nacional de Costa Rica, empezaron a formar más ingenieros, con mallas curriculares más modernas o nuevas ramas de la ingeniería, etcétera, etcétera. Y bueno, Costa Rica pinta ahora bien en el informe de la OMPI precisamente por esa alianza. El caso de Brasil, porque como quiera que sea, tiene sectores muy innovadores, como el caso del sector agroindustrial. Tienen un gran centro de investigación agropecuaria que se llama Embrapa, empresa brasileña El sector de investigaciones aeronáutico también. agropecuarias, y luego el sector aeronáutico, etcétera, etcétera. Pero cuando nos llevamos a eso y lo vemos en una película, en una fotografía más amplia, pues como región todavía no pintamos. Correcto. El año pasado se presentaron prácticamente 19 millones de solicitudes de patentes, de registro de marcas y de diseños industriales. Muy bien, 19 millones. Pero de esos, 2/3 partes vinieron de Asia, principalmente de China. O sea, 3.3 millones. En cambio, de América Latina emergieron o se generaron solamente 1.7%. Y principalmente de México, Brasil, en fin, Colombia, Argentina, algo de Perú, etcétera, etcétera. Entonces, cuando lo vemos de esta manera, decimos, ah, caray, todavía tenemos una gran asignatura pendiente. Seguramente estamos lejos todavía. En esa dirección. Si me permite solamente señalar 2 datos adicionales a tu gráfica.
si bien la aportación a América Latina no llega ni siquiera al 2% del número de patentes mundiales, comparativamente con Asia, el problema es que si te metes y escarbas un poco en los países, te vas a encontrar con información como la siguiente. En México, desde los últimos 10 años aproximadamente, se solicitan, que es uno de los indicadores en el número de patentes, se solicitan alrededor, en promedio diría yo, entre 15 y 16 mil patentes por año al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Se otorgan alrededor de 8,000 por año. Pero de las solicitadas, que también tiene su correlación con las otorgadas, entre el 93 y el 94% de ese número de casi entre 15 y 16 mil patentes por año son de extranjeros, son de empresas extranjeras que vienen a nuestro país. Y alrededor de un 6 o un 7% son nacionales. Y si todavía nos metemos en un suma ese 6-7%, nos podríamos dar cuenta de que solamente un 3% proviene de instituciones de educación superior o centros de investigación del país. Los demás son de empresas mexicanas en nuestro país. Entonces, esto te da una idea, no está, digamos, se puede interpretar esta información con una visión pesimista y una optimista. Primero, la visión pesimista es de que el número de patentes por nacionales en nuestro país es demasiado bajo, de tal forma que se puede concluir que el conocimiento no está teniendo un valor agregado en términos económicos. El conocimiento que se genera en nuestro país. Pero la versión optimista es el 93, 94% de las patentes son de extranjeros. ¿Eso qué quiere decir? Que hay inversión extranjera que cree en México, que viene. Lo primero que hace una empresa extranjera que viene a producir cualquier producto es, va y patenta ese producto para que no tenga piratería, por supuesto. Entonces, eso quiere decir que hay una buena percepción del mundo a venir a establecer empresas en nuestro país. Pero lo cierto es que el conocimiento endógeno mexicano no está teniendo un impacto directo si lo medimos en términos del número de patentes, ¿no? Sí, sí, sin duda. O sea, yo creo que hay que ver, digamos, este tema como una extraordinaria área de oportunidad. Al final, la investigación, la generación de conocimiento, la innovación, es una inversión para el país, una inversión. Y yo creo que las universidades más un poco, más punteras, más de vanguardia en México, como algunas de las que mencioné, o por supuesto el caso de la UNAM, el Tecnológico de Monterrey y otras más, están ya, digamos, reenfocando sus baterías un poco hacia esta parte que concilie con lo que decía yo antes de la producción de títulos con la producción de conocimiento. No son excluyentes. Una genera evidentemente la otra. Déjame contar una anécdota entre paréntesis. Va a parecer un poquito neoliberal y ahorita no está de moda, ya volverá. Que es la siguiente. Un día estaba yo conversando con un colega de la Universidad de Stanford. Y entonces le pregunté, le dije, oiga, le dije, ¿ustedes cómo miden el valor de la investigación que generan sus profesores, sus investigadores? Y yo pensé que me iba a dar una respuesta, pues, de la clásica, ¿no? Pues mire, tantos artículos y tal, tal. Y él me dijo, dice, de una manera muy sencilla, estábamos en su cubículo, de una manera muy sencilla, y entonces volteé a la derecha donde estaba la ventana y daba al estacionamiento. Dice, yo veo que vamos mejorando en la medida en que veo cada cuando cambian de modelo de automóvil mis investigadores, porque tiene valor. Y tienen un sistema de overhaul y de tal, tal, que hace también, que crea un incentivo, en mi opinión, positivo para esa investigación aplicada, innovadora, que tiene verdadero impacto en los países. Claro. Un segundo, ligado con lo anterior, y lo comentábamos hace un rato, Enrique, cuando tú me lo mencionaste, es cómo se mide la calidad y demás. Yo hablé de 3 elementos, el tercero es este.
Puede ser un indicador de calidad los grados de empleabilidad de nuestros egresados. Algunos podrán decir que no. Yo pienso que es un indicador válido. Y aquí lo que encontramos es una brecha de habilidades y competencias. Es decir, alta concentración en pocas áreas de estudio, una baja percepción de calidad de los egresados. La OCDE levanta un índice que va de 0 a 7. El promedio de los países de la OCDE anda en 4.5 y el promedio de nuestra región de América Latina anda en 3.9. O sea, aquí tenemos una brecha importante porque los empleadores perciben que la calidad de los egresados que contratan o que piensan contratar no es la satisfactoria de acuerdo a sus necesidades. Luego, 7 de cada 10 empresas identifica falta de personal calificado como una restricción significativa. Están surgiendo cada vez más modalidades y alternativas de educación a la medida, esto que se llama ahora universidades corporativas, que ya hay un montón en el país, y cambio en los patrones de habilidades y de competencias. Por eso insistía yo en el ejemplo de la educación básica y del niño que entra este año a la educación, al primer año de la primaria, de lo que debe ir desarrollando a lo largo de sus trayectos, de sus distintos trayectos formativos. Fíjate, levantamos la OEI en un estudio que hicieron sus técnicos, muy reciente, que se acaba de publicar este mismo mes de octubre, está en la página de la OEI, levantaron una encuesta con instituciones de educación superior públicas y privadas, con empleadores de toda América Latina, etcétera, etcétera, para ver un poco cómo estaba esta sinergia entre universidad y empresa o universidad y economía. Y entonces, el porcentaje promedio de lo que encontraron al evaluar también la currícula de las universidades, las carreras, etcétera, es un fenómeno que no es nuevo y tampoco es exclusivo de ningún país, que es nuestra alta concentración en carreras, en disciplinas profesionales, pues que no son las más cercanas o las más próximas a la revolución digital. Claro. Curiosamente, El Salvador, Costa Rica y México tienen porcentajes de egresados de TICS por encima del promedio regional, pero seguimos teniendo una estructura de concentración académica muy tradicional, básicamente en ciencias sociales y en humanidades. Ese es uno de los puntos de reflexión. Cuando tú hablabas de lo lento que son los procesos dentro de las universidades, que hay que ver cómo cambiar. El promedio en los países de la OCDE para disciplinas de este tipo es 25%. Pues, digamos, en América Latina tenemos 55%. Y lamentablemente no son disciplinas que aparezcan como las más demandadas por los empleadores. Yo, por supuesto, estoy totalmente a favor de las ciencias sociales y de las humanidades, desde ahí provengo. Me parece que son fundamentales desde un punto de vista de formación integral de las personas para un país, etcétera, etcétera. Simplemente me refiero al dato de que en el capítulo, en el carril estrictamente economía y empleo, tenemos una disonancia. Pero ¿te parece que este es un fenómeno que se ha desarrollado de la mano de una política pública relacionada con la educación superior en este caso, que no ha logrado probablemente por múltiples razones poder intervenir? Me refiero, por ejemplo, haciendo un símil a lo que pasa en Canadá. Si en Canadá una universidad de carácter público, por supuesto, quisiera tener fondos del Estado canadiense para desarrollar una carrera específica, tiene que solicitar permiso para esa carrera específica y se hace un estudio sobre cuestiones de pertinencia, sobre cuestiones asociadas al desarrollo económico de esa región, sobre cuestiones asociadas al desarrollo del Programa Nacional de Desarrollo Industrial, Desarrollo Económico, Desarrollo Social. Es decir, mi pregunta es, ¿por qué en América Latina replicamos un fenómeno que es parecido en otros países del sur, en donde favorecemos ciertas carreras? ¿Cuál es la razón específica? ¿Tiene que ver con la percepción pública?
de que es más fácil estudiar cierto tipo de carreras donde su inserción laboral es mucho más temprano que otras, etcétera, por ejemplo. ¿Por qué se da este fenómeno, Otto? Yo creo que hay una variedad de razones, Enrique, y habría que estudiar país por país. Pero en general reaccionaría, digamos yo, con quizá dos, hasta tres. La primera es eventualmente de tipo cultural. Dada un poco la tradición de nuestros regímenes políticos, institucionales, etcétera, parecería que, digamos, nuestra proximidad con las humanidades, las ciencias sociales, pues han sido parte constitutiva del desarrollo de América Latina, por lo menos a todo lo largo del siglo XX. Y las universidades, obviamente, respondieron en buena medida a ese tejido cultural, sociológico de la región. O sea, eh, hemos tenido más acento ahí que en el desarrollo de tecnologías o de la ciencia, etcétera, etcétera. Una segunda, relacionada quizá con lo anterior, es que es un poco hereditaria. Habría que probarlo con cifras, etcétera, etcétera, pero pues si mi abuelo estudió derecho, mi papá también, y yo también, etcétera, etcétera, hay como una cierta inercia, tal vez, pienso yo, en esa dirección. Pero la tercera razón es que el, el componente, vaya, la asignación presupuestal de presupuestos públicos para las universidades públicas, eso en general ocurre, pues tiene un componente asociado con el crecimiento de la matrícula. Correcto. Y naturalmente es mucho más fácil crecer en carreras como derecho y estas eh, que crecer en una ingeniería en biotecnología. Correcto. Para abrir una carrera de derecho, pues te hace falta muy poco realmente. Okay. Ya ni siquiera el salón, porque tenemos para eso estos aparatos. Claro. Pero entonces, con buenos docentes, y hay muchos abogados muy buenos, la bibliografía jurídica es muy abundante y de muy buena calidad, pienso yo. Un centro de estudios de Monterrey, Nuevo León, hacía un monitoreo de cuántos programas de derecho se abrían. En algún momento del pasado, hará 5 u 8 años, llegó a identificar que se estaban abriendo 3 carreras o 3 programas por semana en México, de derecho. Entonces tú dices, ah, caray, y eso yo creo que se convierte en un incentivo, en este caso un incentivo negativo, porque pues si necesito más recursos, más presupuesto para razones de matrícula o asociadas al crecimiento de la matrícula, pues es mucho más fácil crecer en derecho, en ciencia política, en sociología, etcétera, etcétera, que crecer en las ingenierías biotecnológicas, en las áreas de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjate, relacionado con lo anterior, las empresas que se entrevistaron, que fueron 33 multinacionales de toda América Latina, el Caribe, más España y Portugal, reportaron que los perfiles más difíciles que tienen para encontrar talento o capital humano eran ingenieros en sistemas, tecnologías digitales, analistas de datos, lo cual es coherente con la lámina que pasé hace un momento de cuáles son los top jobs más demandados en Estados Unidos, programadores, especialistas en ciberseguridad, ahora sobre todo, etcétera, ¿no? Y los perfiles más fáciles de encontrar, pues, ya sabemos, ¿no? Administrativos, financieros, comerciales y legales. Y el 75% de las empresas consultadas dijo que contaba con un programa de capacitación para personal de nueva incorporación, pero que le cuesta plata, que le cuesta dinero, ¿no? Entonces, tienen que hacer un proceso de reskilling o de upskilling, aunque venga el egresado ya de la universidad tal o cual, en alguna de estas disciplinas lo tiene que reentrenar o recapacitar ya en los procesos propios de la empresa de que se trate, ¿no? Y esto cuesta dinero. Entre otras razones, eso es lo que está incentivando que algunos de los grandes clústeres en el sector automotriz, aeroespacial, pues estén creando sus propias universidades, esto que se llaman universidades corporativas. A nivel país pasa lo mismo.
los empresarios, casi la mitad, reportó que encuentra dificultades para cubrir vacantes, particularmente, fíjate, Argentina, México y Portugal. ¿Cuáles son? El 25% dijo falta de experiencia, lo cual es normal, pues vienen saliendo. 24% reportó escasez de las habilidades técnicas que requería el empleador y el 17% falta de perfiles de lo que estaban buscando, ¿no? Hay un estudio del BID que más o menos coincide con esto, en donde el 30% de los empresarios de América Latina y el Caribe reportó que su personal carece de habilidades duras y blandas que son requeridas en la región. Entonces, cuando uno lo pone todo esto en un árbol, digamos, y uno ve cuáles son hoy las skills que más están demandadas, si te fijas, todas tienen que ver con cuestiones socioemocionales, creatividad, liderazgo, capacidades de comunicación, y luego esas otras habilidades o llamémosle cualidades intangibles, pero muy importantes, que esas no se nos enseñan suficientemente bien, pues que es la disposición al trabajo, el esfuerzo, el cumplimiento de las cosas, la puntualidad, no sé, muchos de estos que en conjunto arrojan una buena arquitectura de habilidades que conectan bien con lo que hoy está demandando el mundo de la economía en todo el mundo, no es exclusivo de América Latina. En tercer lugar, cómo fortalecer las redes y las sinergias con mercados laborales. Y aquí entra un poco lo que tú preguntabas o comentabas, Enrique, de cómo debiera ser este esfuerzo, si con la autoridad federal o nacional en su caso, o las autoridades subnacionales. Yo decía que los dos, pero lo cierto está en que estamos enfrentando algunos problemas. Por ejemplo, el desempleo juvenil en América Latina el año pasado llegó al 20%. Ahora la cifra obviamente pues ya es dramática, ¿no? Desconexión entre oferta de egresados y la demanda, empleabilidad decreciente de los egresados universitarios, menores tasas de retorno entre la educación primaria y la educación superior y gaps para ciertas industrias. Déjame dar un ejemplo, quizá dos. En el año 2017, entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Educación Pública, hicimos un estudio en el que tú participaste también para calcular las tendencias futuras de empleabilidad en los 16 sectores económicos mexicanos más importantes. Y entonces el estudio, que es realmente muy bueno, lo volví ahora a consultar para esta presentación, mostraba en ese momento que había 4 grandes industrias o clústeres: la alimentaria, la metálica, la eléctrica y electrónica y la automotriz, que podrían enfrentar déficits de talento, de capital humano en los próximos 5 o 10 años, porque cruzaron un poco estas demandas con la oferta de la zona. Claro. Cuántas universidades había, qué carreras tenían, los entrevistaron y demás para articular este modelo, que es un modelo australiano. Luego había otras 4 o 5, herramienta, computación, aeroespacial, construcción e industria petroquímica, que estaban más o menos en equilibrio. O sea, las posibles necesidades de capital humano podrían estar más o menos bien satisfechas con lo que había en ese momento. Y había otras 6 o algo así: textil, maderera, química, etcétera, etcétera, que esas tenían incluso superávit. Es decir, había una mayor oferta de capital humano de lo que estos sectores iban a demandar. Yo creo que este es un ejercicio. Reconozco las complejidades para hacer cambios dentro de las universidades, etcétera, que tú muy bien apuntaste hace rato, pero me parece que pinta una hoja de ruta gradual, de acuerdo como vaya pudiendo cada universidad, cada estado, pero me parece que es una hoja de ruta que puede trabajarse muy bien entre las instituciones de educación superior y los gobiernos estatales en cada una de las regiones. El clúster automotriz está muy bien posicionado ya en 6 o 7 estados, el aeroespacial también en Chihuahua y en Querétaro, etcétera, etcétera. Y luego veamos también un poco lo que está pasando
con el desempleo. En el primer trimestre del año 2001, Enrique, en las encuestas trimestrales que hace el INEGI para medir el desempleo, el 17% de los de ese primer trimestre de ese 2001, de los desempleados registrados en el trimestre, eran personas que tenían educación superior, completa o parcial, el 17%. En la encuesta nacional de ocupación y empleo del segundo trimestre del año pasado, obviamente con la pandemia pues es diferente, pero para que sea comparable, pues ese porcentaje del 17% ya se había ido al 30%. O sea, el 30% de los desempleados desagregados por nivel de instrucción tenía educación superior, parcial o completa. Y luego hice el ejercicio para ver con la encuesta trimestral, no la que salió esta semana, sino la anterior, y bueno, simplemente en números absolutos, pues en enero del 2015 traíamos 488,000 muchachos o personas con educación superior desempleadas, y en febrero del 2020, o sea, un mes antes del inicio de la pandemia, ya eran 660,000. Entonces, ahí pasó algo. Y cuando ves tú el censo, los censos económicos, los 2015-2020 que se acaban de publicar por el INEGI hace poquito, te darás cuenta de que la empleabilidad de capital humano con educación superior en las distintas empresas, micro, pymes y grandes, se mantiene más o menos igual. En las micro, pues es 18%, porque muy probablemente son empresas familiares. Entonces el hijo fue a estudiar a la universidad y cuando termina se viene a trabajar de regreso. Pero en las pymes y las grandes, el porcentaje es muy parecido. Y no se ha movido mucho a lo largo de ese quinquenio que midieron los censos económicos. Y luego, la dificultad de los egresados para encontrar un primer empleo por el año en que se emplearon. El Centro de Opinión Pública de la UVM hace una cosa que se llama Encuesta Nacional de Egresados, que es bastante buena, metodológicamente es una encuesta sólida, tiene una muestra de 7,500 y demás, y ahí podrás ver cómo prácticamente los que reportan haber encontrado difícil o muy difícil haber encontrado empleo, pues ya es un porcentaje importante, 50 y tantos % en el año pasado. Me imagino que ahora es más alta. Y lo mismo pasa con el salario mensual. Es cierto que hay variaciones, si es empleo de tiempo completo, de medio tiempo, tal, pero la escala salarial de los egresados en su primer empleo, pues el 46% andaba entre 3,000 y 8,000 pesos. Solamente el 4% andaba por arriba de los 15,000 pesos mensuales. Este es uno de los indicadores, creo yo, de los elementos que debiéramos incorporar como en una nueva generación de procesos de evaluación de la educación superior. Sin duda. Entonces, ¿cómo responder un poco al perfil de la demanda, cerrar brechas, gestionar mejor colaboración? Yo diría que hay quizás algunas ideas. Lo que los rectores iberoamericanos, se entrevistaron 71, entre rectores, vicerrectores y demás. Lo que reportan es, entre los hallazgos, que el 90% está haciendo o fomentando habilidades transversales de alguna forma, como la innovación, el trabajo en equipo, la capacidad analítica, pero solo 2 de cada 3 las evalúa. De todas maneras, ya es un buen esfuerzo. Menos de la mitad tienen un programa de habilidades digitales, pero solamente el 20% las ofrece más allá de las carreras técnicas, que yo creo que habría que generalizarlas. Tener habilidades digitales, pues es ya una obligación para todos, incluso para los abogados. Creo que podremos aprenderlas algún día correctamente, ¿no? El 80% recolecta información sobre empleabilidad de estudiantes, pero los sistemas son muy mejorables. Se encontró con que prácticamente ninguna universidad de la región tiene un sistema de seguimiento de la empleabilidad de los egresados que tú puedas llamar razonablemente eficiente. Algunas, las mejorcitas, pues le siguen la pista al 10, 15%, y es un poco inestable, o sea,
le siguen la pista un año o dos, pero al tercero o cuarto pues ya le perdieron un poco el seguimiento. Entonces, no hay manera de saber de qué universidad, de qué carrera y cómo le fue en su trayectoria laboral, salvo ejemplos muy notables, digamos, ¿no? Y planteaban que para poder desarrollarlas, pues hay que tener más información sobre el mercado laboral, mayor y mejor formación del profesorado, currículos más flexibles, etcétera, etcétera. Finalmente, Enrique, sabe que conversemos un poquito más. Yo diría que hay por lo menos 6 reflexiones con las que yo me quedaría. La primera es que el entorno político y económico en toda la región es muy crítico, así que va a ser crucial calibrar muy bien las decisiones que se toman en distintos de estos componentes del proceso educativo. En segundo lugar, con pandemia y sin pandemia, el círculo virtuoso entre educación y talento es fundamental. O sea, es fundamental ensamblarlo, articularlo. ¿Por qué? Porque si las economías buscan mayor valor agregado, como es la tendencia en muchos casos ya en México, en Brasil, en otras partes, pues van a necesitar más talento. Si no lo internalizan, si no lo encuentran dónde están, pues entonces esa economía se puede ir a otro lado en busca del talento que requería o que requiere. La quinta es que ya la hemos mencionado previamente, pero quisiera subrayarla, el diálogo, la coordinación, la vinculación, la sinergia entre las instituciones de educación superior en los estados, con sus gobiernos y con sus empresas locales, me parece que puede hacer una diferencia de la mayor relevancia. Y por último, pues el COVID va a presionar esta ecuación, educación-talento, y eventualmente va a convertirse en un mecanismo no deseado, inesperado, de regulación de la oferta y demanda en los próximos 2, 3, 4 años, que tú ya bien mencionabas cuando citaste los porcentajes de abandono escolar que están teniendo algunas universidades. Hablaste del 13% aproximadamente, la baja en las matrículas. Es muy lamentable, pero quizá haya que aprovecharlo un poco para repensar un poco en este panorama que se nos viene. Bueno, esto es lo que había preparado para esta charla, Enrique. Me parece extraordinaria la plática, estimado Otto. Yo me quedaría solamente con algún par de comentarios para saber tus reflexiones en este resumen que haces de manera propositiva, enfocándome a dos temas de manera focal. Primero, cuando señalas que el entorno político en la región de Iberoamérica o Latinoamérica no es probablemente el más adecuado, yo diría, en el tema de educación superior y en el tema de educación en su conjunto, en los diferentes niveles, de educación básica hasta el posgrado, la educación tiene un propósito fundamental que tiene que ver con un proyecto de desarrollo de los países, con un proyecto de desarrollo de México, en el caso específico de México, con una visión a dónde queremos llegar en 20, 25 años en el desarrollo económico, social, productivo de nuestro país y cómo la educación se inserta en ese proyecto. En algunos casos la educación superior, por algunos perfiles específicos, los egresados soportan en gran manera, como se ha visto en tu información, en tus gráficas, las necesidades que tiene de personal bien calificado la empresa mexicana y la transnacional que se instala en nuestro país también. Pero si no se tiene claridad de ese gran proyecto, de a dónde vamos, de qué queremos para este país llamado México, del caso específico de México, en 25, 50 años, pues me parece que va a ser un poquito complicado definir el rumbo de la educación en su conjunto y de la educación superior en particular. Punto uno. Punto dos. Para hacer los cambios necesarios que planteabas en tu presentación,
El sistema universitario, refiriéndome a la educación superior, está enfrentado a tensiones importantes relacionadas con múltiples aspectos, pero de manera específica señalaré el tema financiero. Se encuentra tensionado porque hay que aumentar la cobertura, hay que aumentar el número de espacios disponibles para que los jóvenes en edad de estudiar de 18 a 22 años tengan un espacio en la educación superior. Y eso cuesta. Hacer innovación dentro del sistema de educación superior para hacer más con menos tiene un cierto límite. La innovación en mejorar los sistemas administrativos, eficientar el uso de los recursos, pues llega hasta un punto. Por encima de eso, requieren recursos adicionales. Y no hay recursos. No hay recursos adicionales porque el país no está creciendo. Y peor en estos momentos de pandemia donde se vaticina un decrecimiento del orden del 9 al 10%. Y en un primer año de esta administración federal con un crecimiento muy bajo del 1%. ¿Cómo hacer? ¿Cómo compatibilizar eso? ¿Qué ideas le podrías dar al rector X, Y, Z para decir, a ver, ahí está toda la problemática? De hecho, toda la información que has presentado es valiosísima para tener elementos para la toma de decisiones. Pero ¿cómo? Ponte en los zapatos de un rector. Pues si no tengo dinero, si no tengo espacio, si la pandemia me agarró, pero totalmente fuera de base, porque no teníamos ni plataformas digitales, ni habíamos capacitado a los profesores, ni los alumnos tenían acceso directo a nuestra, etcétera, y tuvimos que resolverlo como lo pudimos resolver. Pero estamos diciendo, vamos a llegar un día después de la pandemia y hay que reflexionar sobre lo que va a pasar en la educación en la Universidad Mexicana. ¿Qué reflexiones te provoca esto? A ver, son dos temas, yo creo que críticos. Uno de ellos muy incierto, para los cuales, pues, ojalá tuviéramos una respuesta. Yo no la tengo, pero en todo caso reaccionaría de la siguiente forma. En la parte política, vamos a tener los próximos 5 años un panorama en toda la región sumamente incierto. Por razones, en primer lugar, de tipo político. Digamos, hay alteraciones, por llamarla de alguna manera, en el orden estrictamente político, por los ciclos políticos, por los perfiles de los gobiernos, etcétera, en muchos países de la región. Por supuesto, México, Argentina, Brasil, no se diga Venezuela, no se diga Nicaragua, Chile ahora, que ha sido un tema muy sorprendente en muchos sentidos, no tiene una lectura fácil, por lo menos no hasta ahora o no por ahora todavía. Entonces, digamos, este contexto de incertidumbre, de inestabilidad, creo que va a durar todavía varios años, un poquito acentuado, como dije, por los perfiles de los regímenes políticos de cada uno de los países que ejemplifiqué, también por la pandemia y por el impacto económico que va a tener. Decía Rocard, gobernar es presupuestar. Uh-huh. Y entonces, ¿dónde colocas la asignación presupuestal? Pues es un elemento eminentemente político. Y en ese sentido, no hay manera de tener un mapa de navegación razonablemente claro. Pero por el otro lado, yo creo que un rector, pues es el que mejor conoce su casa, su institución. Y entonces puede ser que deba de poner en la mesa 3 o 4 componentes. El primer componente, y eso es transversal a toda la región, todos los ministros de educación y todos los secretarios de educación están ahorita preocupados porque están muy conscientes de que su pelea presupuestal va a competir con el gasto en salud, con el gasto en infraestructura, y eso está pasando en todas partes. No hay ningún país que se salve. Y lamentablemente, en este sentido, pues la educación, como no es un problema que te estalla, como estalló la pandemia, pues pasa a una tercera o cuarta prioridad.
Y no está pasando solamente con los presupuestos nacionales. Si tú ves las asignaciones de recursos, de financiamiento del Banco Mundial, del BID y demás, la educación no está formando parte de esas prioridades. La UNESCO, la oficina de la UNESCO en la región hizo un pequeño cálculo así, y parece que lo que están asignando BID, Banco Mundial, CAF y demás para educación en estos momentos no pasa de 5,000 millones de dólares en toda la región. O sea, que no es nada o es muy poco. Entonces, un primer elemento para decir más presupuesto público probablemente no voy a tener. Añádele que el último artículo o estudio que hizo Rodolfo Tuirán, construyendo 3 escenarios del costo que tendría aumentar la matrícula en México bajo 3 supuestos diferentes, pues era, digo, hoy ni pensar ya, ¿no? Era insostenible y no hay manera de financiarlo. Entonces, primera consideración. La segunda consideración es que yo soy el que mejor conozco mi casa y por lo tanto creo que se pueden encontrar siempre, Enrique, áreas para ser mucho más eficiente, quizás limitar algunos renglones de gasto que no sean estratégicos, etcétera, etcétera. Y sobre todo hay algunas instituciones universitarias pues que tienen mucho que mejorar en materia de transparencia y de eficiencia. Digo, ahí está el caso de la Autónoma del Estado de México, no hablaré de la de Hidalgo, porque eso sí ya es un verdadero escándalo, pero bueno, me refiero a las universidades sensatas, las universidades bien dirigidas. Y yo creo que lo pueden hacer, y de hecho algunas ya lo están haciendo de manera muy quirúrgica, muy puntual, y yo creo que les va a salir bien. Ahora, yo he pensado en la posibilidad de que pensemos con una buena asesoría de alguna institución financiera internacional en cómo captar más recursos vía la emisión de papel o la emisión de bonos o etiquetar cierto componente de algunos impuestos a educación. Por ejemplo, en Estados Unidos, muchos estados de la Unión Americana, como tú sabes, en el predial que paga la gente que tiene casa, viene un porcentaje de educación, etiquetado de educación. En Texas, por ejemplo, en algunas ciudades de Texas, de lo que paga un propietario de una casa del predial, posiblemente un 16, 17%, dice ahí el recibo, es para el distrito escolar y para las escuelas públicas. Entonces la gente busca irse a vivir a una colonia u otra, dependiendo de la calidad de las escuelas, de la escuela pública, porque ahí va a meter a los hijos. Y así pasa en varios. Entonces, a mí me parece que un esfuerzo que podrían hacer los estados y los municipios es actualizar sus impuestos. Me parece que el predial tiene mucho potencial, pero etiquetarlo también. Claro. No nomás pagar más predial, recaudar más predial, sino decir, muy bien, de este porcentaje adicional que voy a recaudar, un N% va a ir a educación. Luego ya se verá si básica, en fin, universidades, lo que sea, ¿no? Una segunda es pensar en que las universidades, las grandes universidades de América Latina, sean sujetos de financiamiento en los mercados, que sea sano, que sea productivo, que tenga garantías de repago adecuadas, pero de tal manera que si lo vemos como una inversión, como decíamos de la investigación, entonces el dinero que yo capte vaya específicamente a apoyar proyectos de investigación aplicada que sean rentables a su vez y que me permitan a mí pagar el servicio de ese papel que yo emití. No sé, fórmulas así novedosas, imaginativas, creativas, que puedan en efecto generar más flujo de recursos sanos a la educación. Un tercero, como digo, es reorientar o trabajar en la captación de más recursos propios a través de la investigación aplicada, a través de la consultoría,
a través de la capacitación, etcétera, etcétera, que yo creo que lo pueden hacer. Hay muchas universidades que tienen una estupenda capacidad instalada desde el punto de vista académico, desde el punto de vista intelectual, que podrían potenciarlas mucho más, prestar un mejor servicio a la sociedad, a sus usuarios, etcétera, y captar recursos. Entonces, yo creo que hay que instrumentar ciertas disrupciones que vayan un poco en esa dirección. Ya, Excelente. si algún día soy rector de alguna universidad, te contaré exactamente lo que pudimos hacer. Pues, estimadas amigas y amigos, ha sido una extraordinaria oportunidad por platicar con un hombre conocedor, no solamente de la academia, de la política, de la política diplomática, sino un hombre comprometido. Otto ha sido un personaje en la política mexicana y en la administración pública que ha mostrado con creces su compromiso con México, compromiso con la gente y sobre todo con la gente que tiene menos. Me explico en el sentido de instrumentar programas específicos desde el ámbito de acción donde se ha desempeñado para favorecer que aquellos más desprotegidos puedan tener esquemas de movilidad social, de capilaridad social para avanzar en escala con sus familias en nuestro país. Por eso ha sido un enorme gusto, placer platicar con Otto Granados Roldán desde el Colegio de Sinaloa, tu casa. Te agradecemos, estimado Otto, y por supuesto que te mantendremos al contacto de las reacciones que se generen a través de esta conversación que hemos tenido el día de hoy. Y por supuesto que en un futuro podríamos agendar de nuevo para hablar de temas muchos de los temas que aquí se nos quedaron pendientes y que seguramente tiene siempre una atinada expresión y análisis para ellos. Te agradecemos mucho, estimado. Gracias a ti, Enrique, y espero que la próxima sea allá en Sinaloa.